Revelado. El janitor negro que sorprendió a un billonario con su talento inesperado en el piano Miguel, un conserje de 35 años, se afanaba cada día en la pulcra y agitada sede de una prestigiosa empresa de tecnología en Coral Gables. A lo largo de los años, había aprendido a ignorar las miradas de desprecio que llegaban de los trajeados ejecutivos que habitaban su entorno. Sin embargo, el peso de la desigualdad económica y el juicio diario devoraban su alma lentamente. Tras su sonrisa amable, se escondía un secreto reverberante. Desde niño, era un prodigio del piano, un talento que había mantenido oculto por el miedo a ser juzgado por su apariencia y su ocupación. Tras un día agotador, Miguel regresaba a su pequeño apartamento, donde su esposa y su hija lo esperaban con abrazos. La risa de su niña, llena de sueños, siempre lograba iluminar su oscuro rincón de la vida. Sin embargo, una tarde, mientras se encontraba regando las plantas de su hogar, su hija, con ojos brillantes, le pidió que le enseñara a tocar el piano. Esa simple pregunta resonó en su pecho como un eco poderoso. ¿Por qué no había compartido su amor por la música antes? La respuesta era obvia y cruel. El temor al qué dirán, a dejar de ser el janitor y convertirse en un artista, la angustia de las expectativas ajenas. Miguel se impuso la tarea de grabarse tocando una hermosa pieza en la antigua pianola de su abuelo. La música al principio parecía un murmullo, casi un susurro, en el bullicioso laberinto de su hogar. Fue después de algunas semanas que, por pura suerte, un ejecutivo millonario de la empresa topó con el video, y su vida comenzó a girar. El hecho de que su talento fuera expuesto a la mirada del mundo era, a la vez, una bendición y una maldición. Esa notoriedad podría cambiar su destino. Pero, ¿y si fracasaba? ¿Qué pensarían sus compañeros? La presión se cimentó en su mente como una roca inamovible. El apoyo de su familia lo mantenía a flote. Sin embargo, no fue fácil enfrentar los murmullos de sus colegas, quienes miraban con recelo a un hombre como él, soñando despierto en un mundo donde prevalece el privilegio. Las noches se convirtieron en un respiro entre la realidad y su anhelo oculto, donde Miguel, con cada nota, luchaba por encontrar respuestas. La música lo altozaba y lo sumía en pensamientos fragmentados, cada melodía entrelazada con su historia familiar de sacrificios y aspiraciones. Una gala benéfica se presentó, como una puerta abierta al paraíso. Miguel sabía que debía decidir: subir al escenario o regirse nuevamente a un papel que le era impuesto. El apoyo de su esposa y su hija era el combustible que necesitaba, pero la incertidumbre lo consumía. El temor a ser visto y no aceptado se adueñó de su mente como una sombra oscura. En su interior, la pregunta apremiante se gestaba: ¿sería esto lo que realmente quería, o solo un destello de un sueño que siempre había tenido que silenciar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la gala se acercaba como una tormenta silenciosa. Al pisar el escenario, el mundo a su alrededor se desdibujó. Con el corazón en un puño, y su familia en mente, sentía el peso de su historia. La música fluyó, pero su inquietud lo asfixiaba. Mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, la búsqueda de pertenencia y reconocimiento ardía dentro de él. El clímax de su vida estaba a punto de estallar, y en ese instante, una pregunta lo sacudió. ¿Sería este el inicio de su verdadera historia, o solo un eco de los sueños que había reprendido? Miguel había sentido la adrenalina corriendo por sus venas mientras se adentraba en el escenario iluminado. La mirada de los asistentes, junto con el murmullo expectante del público, se mezclaban con el eco de su propio corazón. La tensión en su pecho se intensificó.
Cada latido resonaba con la pregunta que atormentaba su mente. ¿Sería capaz de soportar la presión? Cuando comenzó a tocar, las notas cobraron vida, envolviendo la sala con una melodía que parecía fluir directamente de su alma. Cada acorde era una mezcla de sus temores, sueños y las historias contadas en momentos de soledad. A medida que avanzaba la pieza, esa amalgama de emociones se transformó en determinación. El escenario era su oportunidad de demostrar no solo su talento, sino también su valía como hombre. En medio de sus pensamientos, comenzó a vislumbrar no solo el reconocimiento, sino la posibilidad de cambiar su propia narrativa. A medida que el último acorde reverberaba en el aire, una ovación resonó, estallando como fuegos artificiales. La adrenalina lo invadió. Miguel había cruzado una frontera que parecía inalcanzable. Sin embargo, también llegó un torrente de dudas. Los aplausos que llenaban la sala competían con esas voces internas que le habían susurrado durante años que no pertenecía. Las miradas de sus compañeros, que habían oscilado entre la admiración y la incredulidad, lo asaltaron de nuevo. ¿Realmente lo había logrado? ¿O simplemente había sido un fugaz destello de éxito? La gala terminó, pero la transformación de Miguel no había hecho más que comenzar. Con la adrenalina aún latiendo en su cuerpo, se acercó a su familia, que lo abrazó con lágrimas en los ojos. Su esposa lo miró con admiración, y su hija se llenó de orgullo. En ese momento, Miguel entendió que su viaje no se limitaba a una actuación en un escenario. Era un viaje de autodescubrimiento, un camino hacia un futuro donde no se escondía tras una máscara de humildad. De repente, el miedo que había sentido antes de tocar se dibujó como un concepto distinto. Era el primer paso hacia su nueva vida. Los días siguientes transcurrieron entre entrevistas y ofertas inesperadas. La revelación de su talento había despertado un interés genuino en la comunidad de músicos. Sin embargo, lo que parecía un camino hacia el éxito estaba salpicado de desafíos internos. No podía dejar de lado la realidad de su papel como conserje, ni el desdén que algunos aún mostraban. Miguel estaba atrapado en un tira y afloja emocional. Por un lado, el deseo de ser reconocido como músico, pero por otro, la presión de cumplir con su rol cotidiano. La inseguridad se filtraba en cada decisión. Se encontraba cuestionándose repetidamente si estaba listo para dejar su trabajo y dedicarse plenamente a la música. Cada nota tocada y cada aplauso recibido no hacían más que agregar peso a su dilema. El universo parecía empujarle hacia un destino que se sentía tanto oportuno como aterrador. Cada día al llegar a la oficina, el ambiente era una mezcla de admiración y recelo. Miguel sentía las miradas de sus colegas, ahora con un nuevo matiz. Algunos le ofrecían sonrisas amables, mientras que otros mostraban actitudes despectivas. ¿Podría enfrentarse a esos juicios mientras luchaba por alcanzar su sueño? La noche en la que recibió una llamada de un productor prometedor se convirtió en un punto decisivo. Sin embargo, la oferta incluía un compromiso de dejar su trabajo actual. Al mirar a su familia, Miguel supo que se avecinaba una decisión vital que podría redefinir su vida. Era el momento de arriesgarse, de romper un ciclo y abrirse a lo desconocido. Sus dedos tamborileaban en la mesa, contrariados y anhelantes, mientras su mente se debatía en un mar de posibilidades. El eco de su música aún resonaba en sus oídos, y la tremenda pregunta se hacía eco en su corazón. ¿Era capaz de soñar en grande y permitirse vivir en su verdad? La noche se oscureció, y con ella, la certeza del futuro se convirtió nuevamente en un laberinto de incertidumbres. Tenía que decidir si se dejaría llevar por el miedo, o si, por fin, se atrevería a ser quien realmente había nacido para ser. El día siguiente amaneció con una luz brillante, que no parecía encajar con el mar de pensamientos oscuros que se arremolinaban en la mente de Miguel. Sentado a la mesa del desayuno, con su familia conversando sobre el día, una parte de él estaba presente, pero otra lo arrastraba hacia la incertidumbre. La llamada del productor resonaba aún, como un eco distante que prometía sueños, pero amenazaba con desmoronar su vida cotidiana. Las horas en la oficina eran eléctricas. La atención que había recibido en la gala había encendido esperanzas, pero también envidias latentes en sus compañeros.
Algunos le ofrecían palabras de aliento, pero otros susurros resonaban a sus espaldas, burlas disfrazadas de comentarios amistosos. Miguel se sintió atrapado en una red. Una decisión podría liberarlo o condenarlo. Mientras limpiaba los pasillos, su mente corría a 1000 por hora, analizando los pros y los contras de la oferta del productor. Era evidente que su talento había sido reconocido, y la idea de vivir solo para la música despertaba un deseo latente que había estado escondido bajo el peso de la rutina. Sin embargo, el miedo a lo desconocido comenzaba a ganar terreno. Un encuentro casual con un colega, Joaquín, intensificó su confusión. Joaquín, un músico frustrado con talento desperdiciado, se acercó a él con una mezcla de admiración y envidia. «Has hecho lo que muchos de nosotros soñamos hacer, Miguel. Pero ten cuidado, este mundo no es lo que parece», le advirtió, sus ojos cargados de advertencias silenciadas. La frase quedó grabada en la mente de Miguel como un sombrío recordatorio de las dificultades que podría afrontar. La siguiente noche, mientras practicaba su piano en casa, la melodía que tocaba era un grito de su alma por libertad. Cada tecla parecía contar una historia no dicha, una batalla entre el anhelo de ser un músico reconocido y las ataduras de su vida cotidiana. La música se convirtió en su confidente. A través de ella, podía explorar un futuro que parecía luminoso y aterrador a la vez. A medida que los días se convertían en semanas, Miguel decidió buscar la opinión de su esposa. Clara siempre había sido su apoyo, pero la conversación se tornó más intensa de lo que esperaba. «Te quiero por quien eres, no por lo que hagas. Si este es tu sueño, persíguelo. Pero no ignores lo que dejamos atrás», le dijo, sus ojos reflejando un lago de amor y preocupación. Las palabras de Clara resonaron en su mente y en su corazón. Era un dilema moral. ¿Debería arriesgar la estabilidad por su sueño? La lucha interna comenzó a intensificarse, transformándose en una tormenta de emociones, en la que se cuestionaba su propio valor. Fue entonces cuando decidió enfrentar a su productor y plantear sus dudas. Miguel se dio cuenta de que ese encuentro sería un punto de inflexión crucial. No solo estaba negociando un contrato, sino también su identidad y su futuro. La noche antes de la reunión, la ansiedad lo mantuvo despierto. Miró por la ventana, observando cómo las estrellas titilaban, cada una llevándole la promesa de lo desconocido. ¿Era suficientemente fuerte para dar el salto? La presión crecía, y el miedo a fracasar amenazaba con paralizarlo. Pero entonces recordó la ovación de la gala, la validación que había sentido. Se dio cuenta de que el cambio no era solo un deseo, sino una necesidad. Mientras cerraba los ojos, una resolución comenzó a formarse. Miguel sabía que debía actuar. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta era, ¿estaba listo para enfrentar su futuro y convertirse en el hombre que había soñado ser? Su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo, consciente de que la decisión que tomara podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Al amanecer, Miguel se despertó, decidido a convertirse no solo en un músico, sino en un hombre que enfrentaría sus propios demonios. Sin embargo, cuando llegó a la oficina, la presión a su alrededor se intensificó inesperadamente. Podría estar al borde de un gran cambio, pero en su interior, la sombra de la duda comenzaba a susurrar con mayor fuerza que nunca. ¿Y si aquello que había construido se desmoronaba al dar el primer paso hacia el éxito? El desafío lo haría enfrentarse a sus miedos más profundos. Y eso era solo el comienzo. Miguel se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, cada paso en su rutina diaria amenazando con desestabilizarlo. Mientras sus compañeros de trabajo reían y bromeaban, él sabía que su mente estaba a años luz del humor ligero que los rodeaba. La llamada del productor menoscababa su paz. Se preguntaba si alguna vez podría despojarse de la etiqueta de conserje y ser reconocido simplemente como un músico. La posibilidad lo aterraba y le fascinaba a partes iguales. Cada respiro que tomaba en la oficina le recordaba su situación actual. La escoba en su mano se volvía cada vez más un símbolo de sus cadenas, pero también de su trabajo arduo. Sabía que la decisión que tomaría pronto
tendría efectos tanto en su vida familiar como en su carrera. La tensión aumentaba, el miedo siempre estaba allí, susurrándole al oído que no era suficiente, que se quedara en su lugar, que no se atreviera a soñar con algo grande. Después de un día desgastante, encontró un momento a solas en su automóvil. La soledad era un refugio, y los acordes del piano resonaban en su mente. Así que desdobló su móvil y grabó una melodía que le decía lo que su corazón anhelaba: libertad. A medida que las notas se entrelazaban, se dio cuenta de que cada melodía contenía no solo su deseo de ser músico, sino también su necesidad de ser válido en los ojos de su familia y de sí mismo. La música se convertía en su voz. Necesitaba perfeccionarse, ser más que un aficionado. Finalmente, decidió que cada tarde después del trabajo, dedicaría tiempo a practicar. Para ello, se haría de un espacio, un pequeño estudio, quizás. Pero su primer obstáculo sería presentarse ante un buen maestro. Un pensamiento aterrador se instaló en su mente. ¿Cómo podría encontrar a alguien que no lo mirara con desprecio por su estado actual? Sin embargo, la duda estaba empezando a confrontarlo de manera distinta. Ya no se sentía como un simple conserje, sino que era un artista en proceso. En su mente, una chispa de esperanza parpadeaba. En su búsqueda, encontró un anuncio de un conservatorio local que ofrecía clases para todos los niveles. El primer paso comenzó con un simple correo electrónico, redactando unas líneas que temblaban de nerviosismo y expectación. Mientras esperaba la respuesta, comenzó a leer sobre teoría musical, sumergiéndose en libros que prometían ampliar su comprensión del arte. Cada página que pasaba alimentaba su pasión, y pronto sentía que no solo quería componer, sino que también quería entender su historia. Teclas y acordes empezaron a florecer en su mente a medida que se organizaba. La tardanza en la respuesta del conservatorio aumentaba su ansiedad, casi como si fuese un reflejo del tiempo que había perdido en la vida. Pero en esta espera, también brotó en él una determinación feroz. En silencio, se comprometió a no dejar que la inactividad lo consumiera, a no permitir que el miedo definiera sus acciones. Esa tarde resolvió que, sin importar la respuesta, seguiría practicando y creando. Finalmente, una mañana, el email llegó. Abrió la respuesta con manos temblorosas. Todo lo que deseaba estaba al alcance, pero también entendió que implicaría más entrega y sacrificios. Era el momento de invertir en su futuro, y en ese momento, comprendió que su evolución personal no podía ser postergada. Cada día representaría una nueva oportunidad de crecimiento. Mientras reflexionaba, un nuevo pensamiento lo invadió. ¿Qué pasaría si fuera más allá de lo que podía imaginar? Tenía el talento, estaba claro. Pero ¿quién lo reconocería realmente? Sin embargo, esa pregunta se convirtió en un desafío, y la idea de un futuro donde su música resonara en auditorios se convirtió en su mantra. La decisión estaba casi lista, su mente girando en torno a una verdad inminente. Mientras miraba por la ventana su barrio cotidiano, un sentimiento de rebeldía comenzó a surgir en su interior. La vida de conserje había moldeado parte de su ser, pero también había llegado el momento de romper con esas cadenas y levantarse. No podía seguir navegando entre la duda y el compromiso. Así que, con el corazón latiendo acelerado, tomó el primer paso decisivo hacia el conservatorio, impulsado por la idea de que, si lo quería, tenía que ir por él. Pero al salir, se encontró con una nueva sombra, su colega Joaquín, escéptico, con una advertencia que podría cambiarlo todo. Ten cuidado, Miguel. Este mundo no es para cualquiera, y muchos caen en el camino. ¿Realmente estaba preparado para lo que se avecinaba? Su viaje apenas comenzaba, y el desafío real pronto se presentaría. ¿Había tomado una decisión irrevocable, o simplemente se arriesgaba a una nueva caída? La incertidumbre lo retaría de maneras que aún no podía comprender. La brisa de la mañana entraba a raudales por la ventana, mientras Miguel se preparaba para su primera clase en el conservatorio. Las notas de su melodía preferida aún reverberaban en su mente, pero el eco de la advertencia de Joaquín hacía que una sombra de duda también se asomara a su curiosidad.
Sentarse entre músicos que, a primera vista, parecían estar hechos de lo mismo, pero venían de experiencias tan distintas a la suya, le resultaba inquietante. En su interior, sentía el tamborileo de su incertidumbre. La idea de ser juzgado por alguien con más experiencia lo paralizaba, y cada paso hacia el aula se sentía como un terreno desconocido. Sin embargo, una voz en su interior le decía que había llegado el momento de luchar contra sus propios fantasmas, y la necesidad de crecer era más fuerte que cualquier miedo latente. Durante la clase, el maestro, un hombre mayor con una mirada penetrante, analizó a cada alumno, y tras escuchar la interpretación de Miguel, asintió con aprobación. Las palabras del instructor elogiaron su talento innato, pero la presión del reconocimiento lo abrumó. ¿Realmente poseía ese don que tanto anhelaba? La felicidad de ser validado por un experto se mezclaba con el temor a fallar, a no estar a la altura de las expectativas. Cada nota que tocaba era un lanzamiento al vacío, y la duda sobre su autenticidad afectaba su interpretación. Los días siguientes transcurrieron entre el sudor y la adrenalina de las prácticas. La rutina de clases absorbía su atención, mientras Miguel se observaba progresar, aunque la lucha interna nunca se desvanecía. Cada sesión con el maestro era un espejo que le devolvía la imagen de su lucha. Su pasión en el teclado contrastaba con su percepción de sí mismo. Era un viaje en solitario que lo llevaba al borde de la realización, pero también lo sumía en una angustia profunda. Las horas dedicadas a la práctica se volvían a menudo un refugio contra la voz escéptica que gritaba en su mente. La música, tal como un río, se desbordaba cada vez que se dejaba llevar. Fundamentalmente, el deseo de componer se entrelazaba con su crecimiento como intérprete y creador. Pero en medio del progreso, Miguel se comenzó a cuestionar si su identidad estaba vinculada solo a la música, o si también incluía el legado de su vida anterior en la conserjería. Una tarde, después de una clase especialmente dura en la que recibió críticas constructivas pero incisivas, decidió buscar la manera de convertir la inseguridad en oportunidad. En lugar de permitir que cada comentario negativo le robara las ganas, comenzó a verlos como escalones hacia su autoafirmación. Cada nota fallida que lo hería también le alimentaba la determinación, la pieza que necesitaba para reforzar su propósito. En medio de esta tormenta emocional, se encontró con una compañera de clase, Laura, que le sugirió un recital que se llevaría a cabo en el conservatorio. Tener la posibilidad de tocar frente a una audiencia avivó algo en él. La idea resonó como un reto, una prueba que iba más allá de cualquier examen, demostrar no solo su talento, sino también la fortaleza de su búsqueda personal. Pero el eco de la advertencia de Joaquín regresó a su mente. El miedo al fracaso acechaba cada vez que pensaba en el evento. ¿Estaría realmente listo para enfrentarse al juicio de aquellos que lo observarían? La incertidumbre se convirtió en creatividad, y el deseo de expresar su historia musical crecía con cada día que pasaba. Esto frente al espejo de su realidad lo obligaba a replantear quién era y hacia dónde quería dirigirse. A medida que se acercaba la fecha del recital, Miguel encontró en su vulnerabilidad una nueva fuerza. Si bien estaba asustado, el deseo de demostrar que la etiqueta de conserje no podía definirlo, le dio un nuevo propósito. Una noche, mientras ensayaba solo en su habitación, su mente comenzó a divagar. Podía escuchar un murmullo en sus pensamientos. Si se lanzaba a tocar frente a los demás, estaba dispuesto a desafiar no solo su propio ser, sino también las limitaciones que los demás habían erigido a su alrededor. Era un ajustado equilibrio emocional, y el resultado no estaba garantizado, pero algo dentro de él exigía que se arriesgara. En medio del silencio hecho música, un pensamiento agudo emergió. ¿Cuánto de su identidad estaba dispuesto a redefinir por el verdadero Miguel que quería ser? Con cada acorde que tocaba, se sentía más listo para enfrentar la verdad, aunque fuera aterradora. Al final de aquella intensa interpretación, estaba claro, su futuro ya no dependía solo del conservatorio, sino de la decisión de hacerse visible. Mientras el día del recital se aproximaba, una nueva sombra se proyectó en su camino. Un conocido del pasado se presentó de nuevo. Al verlo,
una parte de su antiguo yo, volvería a cuestionar todo lo que había construido. ¿Podría el desafío que traía el pasado arruinar la nueva vida que empezaba a forjar? La pregunta quedó suspendida en el aire, ponderando sobre el futuro que ahora se había prometido alcanzar. Las luces del conservatorio parecían más brillantes a medida que se acercaba el día del recital. Miguel sentía una mezcla de ansiedad y emoción que fluctuaba con cada compás que tocaba. Sin embargo, la aparición de su conocido del pasado, Lucas, había perturbado su renovado sentido de propósito. Lucas había sido un compañero de su antigua vida, uno que conocía sus luchas y sueños, pero también sus fracasos. El primer encuentro casual en el pasillo del conservatorio se había llenado de risas nerviosas, pero la mirada de Lucas en sus ojos era crítica, como si midiera cada aspecto de su transformación. «No esperaba verte aquí», había comentado, cargado de un tono que Miguel interpretó como sorpresa despectiva. Esa expresión despertó viejos miedos que creía haber dejado atrás. Aquella frase lo hizo cuestionarse si realmente era capaz de desafiar las expectativas que otros habían depositado en él. Su antiguo yo parecía emerger de entre las sombras, susurrándole al oído que el juicio de los demás podría demostrar ser un peso aplastante. Para poder sobrellevar la futura confrontación, Miguel decidió canalizar esa angustia en su música. En lugar de dejar que la duda lo paralizara, trabajó aún más intensamente en sus piezas, transformando la inseguridad en una búsqueda de autenticidad. Se preguntaba si sería posible utilizar las expectativas ajenas como gasolina para su fuego creativo, como una forma de demostrar que, aunque su vida había cambiado, su pasión permanecía intacta. El día del recital, el conservatorio estaba lleno de murmullos y risas nerviosas. La sala resplandecía con artistas ansiosos, cada uno aferrado a su propio conjunto de sueños y expectativas. La propia naturaleza del recital parecía ser un campo de batalla, donde cada músico luchaba no solo contra el temor al fracaso, sino también contra la necesidad de validación. Mientras se preparaba tras el escenario, Miguel se sintió observado, no solo por el público, sino por la sombra de su antiguo yo, que continuaba acechando en la esquina de su mente. Cuando llegó su turno, el ritmo de su corazón retumbaba en su pecho, como si cada latido marcara el compás de su actuación. Se sentó al piano, sintió la suavidad del teclado bajo sus dedos y cerró los ojos por un instante, permitiendo a la música fluir desde su interior. Cada nota que emergía era un intento de despejar el eco de la duda, una búsqueda de autenticidad que se alzaba por encima de sus recuerdos. Eran los momentos en los que se sintió completamente presente, donde la música no solo era una expresión, sino una afirmación de quién era. A medida que la melodía avanzaba, sentía que el pasado se desvanecía. Cada acorde era un clamor por liberarse de etiquetas y limitaciones. Se entregó a la conexión que experimentaba con el piano, construyendo un puente entre su esencia más pura y la audiencia que lo observaba. En ese instante, olvidó su antiguo rol, su inseguridad se transformó en un relato musical que le pertenecía. En ese escenario, Miguel era solo un músico, un creador, no un conserje. La ovación al finalizar fue poderosa y liberadora. A medida que los aplausos resonaban en sus oídos, un sentimiento de logro se elevaba dentro de él. Sin embargo, al mirar a la audiencia, su mirada se encontró con la de Lucas, quien mantenía una expresión que no podía descifrar del todo. Tal vez la validación que buscaba no estaba en sus manos, sino en su propio corazón. La ambigüedad de esa mirada sugería que, para su antiguo conocido, el desafío aún no había terminado. Sin embargo, en su interior, Miguel sentía que había ganado una batalla importante. Pero al darse la vuelta para salir del escenario, el eco de un nuevo desafío resonó en su mente. ¿Podría su camino hacia la autenticidad convertirse en una lucha constante, no solo contra el juicio de los demás, sino también con su propia imagen? La posibilidad de tener que redefinir todo lo que había construido parecía más cerca que nunca. El retorno de Lucas no era solo el reflejo de su pasado. Tal vez era el inicio de una confrontación inevitable. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que él representaba y demostrar que su evolución no era solo una ilusión?
Entonces, mientras el público continuaba vitoreando, un nuevo y desafiante camino se alzó frente a él, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo demostraría que el verdadero Miguel estaba aquí para quedarse? Los días posteriores al recital fueron una mezcla de fervor y confusión. Miguel se encontraba atrapado entre la euforia del éxito y la sombra de su encuentro con Lucas. La ovación aún resonaba en su mente, pero las palabras de Lucas giraban como un torbellino, cuestionando su transformación. Ante este dilema, decidió que era el momento de profundizar en su camino profesional. Comenzó a asistir a talleres de piano, donde interactuaba con músicos de todo tipo. Algunos eran prodigios, otros luchadores como él, y cada uno aportaba una pieza al rompecabezas de su crecimiento personal. Miguel comprendió que el talento no solo se mide por la habilidad técnica, sino también por la conexión emocional con la música. Comenzó a explorar géneros que nunca había considerado, permitiéndose experimentar con ritmos y melodías inesperadas, que revelaban distintos aspectos de su ser. Una tarde, después de un intenso taller sobre improvisación jazzística, decidió compartir sus descubrimientos con un grupo reducido de amigos del conservatorio. Planeó una pequeña sesión de música improvisada en un café local, donde la atmósfera era relajada y creativa. La reunión simbolizaba un nuevo compromiso con su arte y su deseo de conectar con otros, pero también se sentía vulnerable al abrirse de esta manera. Al llegar al café, Miguel notó a Lucas entre la multitud. La visión de su antiguo conocido le revolvió el estómago. Sin embargo, en lugar de huir, se recordó que cada paso lo aproximaba más a la autenticidad que tanto anhelaba. Una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadió mientras se sentaba al piano. El brillo bajo sus dedos prometía una nueva historia. La primera nota resonó en el aire, y como una corriente eléctrica, la música comenzó a fluir. Improvisó sobre melodías familiares, pero también se aventuró a crear sonidos que desafiaban sus propios límites. Notó que algunos de sus amigos se unían a él, comenzando un diálogo musical que lo hacía sentir más conectado que nunca. La sala se llenó de risas y aplausos, y aunque Lucas lo observaba desde la distancia, sintió que su actuación no era solo para los demás, sino principalmente para él mismo. Cuando terminó, la reacción del público fue cálida y efusiva. Los aplausos parecían ser un baluarte contra las inseguridades que antes lo acechaban. Sin embargo, al volverse para buscar la mirada de Lucas, se encontró con un gesto que mezclaba admiración y sorpresa. Esa expresión incitaba a la reflexión. ¿Lucas había venido a compararlo con su antiguo yo, o simplemente para entender que su transformación era auténtica? Esa noche, mientras se retiraba del café, la mente de Miguel estaba repleta de preguntas. Ya no se trataba solo de demostrar su valía, sino de aceptar que lo que había logrado era el resultado de un esfuerzo constante y de un compromiso con su propia evolución. La música se había convertido en su voz, pero aún persistía la sensación de que el verdadero reto llegaría cuando tuviera que enfrentar a Lucas nuevamente. Miguel sabía que se acercaba una bifurcación. Debía decidir si confrontaba a Lucas sobre sus expectativas, o si le mostraba cómo había logrado crecer más allá de eso. La lucha por la autenticidad parecía estar lejos de su final. Su camino estaba plagado de nuevas revelaciones y decisiones cruciales. ¿Tendría el valor necesario para hablar con su antiguo amigo y demostrar que había dejado atrás la sombra de su pasado? Con la noche estrellada como testigo, una nueva pregunta se asomó en su mente. ¿Qué significaría realmente ser auténtico en un mundo que siempre espera una imagen específica de él? Miguel despertó esa mañana con una claridad inusitada. La inquietud que había sentido durante los días anteriores se había transformado en una determinación palpable. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para explorar los límites de su música, y por ende, de sí mismo. Había decidido que no podía dejar que las opiniones de Lucas, ni de nadie, definieran su valor como artista. Se dirigió a la escuela de música con la mente enfocada en un nuevo objetivo: crear una composición que no solo fuera técnica, sino que contara una historia significativa. Mientras caminaba, visualizaba cada nota, cada pausa, como partes de un guión que cocinaba en su mente. Miguel se dio cuenta de que,
Con cada sesión improvisada, había comenzado a definir su propio estilo, un estilo que conjugaría todo lo aprendido hasta el momento. Al llegar al conservatorio, se unió a un grupo de alumnos que practicaban. Se sintió atraído por la energía vibrante del espacio. Era allí donde las almas creativas se entrelazaban, y algo en su interior le decía que ese sería el lugar donde conectaría genuinamente con la música. Decidido a indagar más en sus emociones y en las de sus compañeros, propuso un ejercicio de composición colectiva. Cada uno tendría que expresar una parte de sí mismo, a través de su instrumento, sin temor al juicio. El primer intento fue torpe, con varios de ellos sintiéndose reprimidos por la falta de experiencia. Sin embargo, a medida que continuaron, las notas comenzaron a resonar de manera más libre. Miguel notó que los rostros de sus compañeros se iluminaban. Sus miedos iban desvaneciéndose a medida que se permitían ser vulnerables. A través de la música, crearon un espacio seguro para la expresión personal. Desde muy adentro, Miguel sintió que estaban construyendo una comunidad, aunque momentánea, donde cada nota se entrelazaba como hilos en un tapiz. La experiencia fue transformadora. Miguel entendió que, al invitar a otros a compartir su autenticidad, estaba también invitando a la suya. Aquella sesión lo llevó a cuestionarse cómo podría llevar este aprendizaje más allá, a su propia vida. La verdad era que su evolución como músico iba de la mano con su crecimiento personal. El miedo a ser juzgado seguía presente, pero ahora lo veía desde un lugar diferente, como una oportunidad para conectarse con la verdad de su ser. De regreso a casa, las ideas florecían en su mente. Empezó a escribir fragmentos de la nueva composición, las emociones que había retratado en esa sesión. Deseaba que cada parte reflejara un aspecto de su viaje, desde la confusión hasta la aceptación de su nuevo yo. La música se convertiría en un medio para confrontar su pasado, en lugar de huir de él. Al día siguiente, cuando se encontró nuevamente con Lucas en el café, Miguel sintió que había dado un paso más en su camino. Esta vez, su rostro iluminaba una confianza renovada, y su intención no era solo mostrar lo que había aprendido, sino compartir la esencia de un viaje que lo había transformado. Mientras conversaban, Miguel decidió que era el momento adecuado para abrirse acerca de sus emociones y ambiciones. Sabía que tenía que enfrentar las expectativas, las suyas propias, las de Lucas, y las de todos los que le rodeaban. Lo que aún le generaba temor era la posibilidad de no cumplir con lo que podrían estar imaginando. Pero después de todo lo vivido, se sentía preparado. En ese momento, una idea difícil de sacudir se posó en su mente. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo al compartir su composición, tanto para él como para Lucas? Aquella idea, mientras lo incitaba a actuar, lo desbordaba de un anticipado nerviosismo y energía. Era una encrucijada que planteaba una pregunta profunda. ¿Podría la realidad de su arte cambiar no solo su percepción de sí mismo, sino también la de los demás? Con la mente bullendo de emoción y ansias, Miguel se dio cuenta de que lo que vendría podría ser un hito en su trayectoria. Pero hacia dónde lo llevaría esa decisión era un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Miguel se despertó con la urgencia de una idea que lo había perseguido desde la tarde anterior. La composición que había comenzado a esbozar en su mente ahora exigía un espacio en el mundo. Necesitaba cohesionar todos esos fragmentos dispersos en una pieza madura, un reflejo no solo de su crecimiento musical, sino de su crecimiento personal. Durante el desayuno, mientras su madre comentaba sobre el día de trabajo que le esperaba, Miguel apenas podía concentrarse. Su mente estaba en una batalla constante entre el deseo de compartir su arte y el miedo al rechazo. ¿Y si Lucas despreciaba su trabajo? ¿Y si todos lo hacían? Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de determinación brillaba más intensa que nunca. Este proyecto era su voz. Decidido, se dirigió al conservatorio, sintiendo los latidos de su corazón marcar el ritmo de su inminente performance. Al llegar, encontró un rincón tranquilo, donde empezó a experimentar con pasajes melódicos. La música fluyó a su alrededor, y las notas se apoderaron de su ser.
Cada acordes parecían contar una historia, cada pausa insinuaba un profundo sentimiento no dicho. Pero, en medio de la creatividad, el temor no se disipaba completamente. ¿Se estaba volviendo demasiado vulnerable? ¿Era su disposición a abrirse un riesgo excesivo? Miguel sabía que adentrarse en lo personal podría hacer que el arte resonara más profundamente, pero también podía dejarlo expuesto ante el juicio ajeno. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Ana, una de sus compañeras, quien se había acercado atraída por el sonido de su piano. La miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Ella le sonrió y le dijo: «Tu música tiene algo especial. Tal vez estás pensando en presentarla en público». Las palabras de Ana lo tomaron por sorpresa. En un instante, se vio en un escenario, luces centradas en él, el peso de todas las miradas. Era un llamado a la acción, pero también una fuente de ansiedad. Aprovechó la situación y decidió compartir con ella su intención de exponer su nueva pieza. «Quiero que cuente mi viaje», le confiaba con voz temblorosa. Ana lo escuchó atentamente, y cuando terminó, su respuesta fue inmediata. «Tienes que hacerlo. Ahora más que nunca, tu música necesita ser escuchada. La autenticidad resuena». Con las palabras de Ana rebotando en su cabeza, Miguel volvió a sumergirse en la composición. Implementó su historia, inyectó cada emoción, cada anhelo, cada duda. En medio del proceso, comenzó a ver su música no solo como una forma de expresión, sino como un verdadero viaje de autodescubrimiento. Cada nota que tocaba parecía liberarlo de cadenas invisibles. Cada acorde lo empoderaba, ayudándole a aceptar las partes de sí que había mantenido ocultas. Se dio cuenta de que su arte estaba más allá de las expectativas de Lucas, o de cualquier persona. Era su voz, su verdad. Al final de la jornada, Miguel sintió una mezcla de miedo y euforia. La idea de presentarse lo entusiasmaba y aterraba en igual medida. Pero antes de dar el paso definitivo, se dio cuenta de que necesitaba apoyar su decisión en algo más que la intuición. Requería un plan, una estrategia que le permitiera ejecutarlo con seguridad. Determinado a crear un enfoque sólido, comenzó a trazar los aspectos de su performance. La estructura de la pieza, la narrativa que sostendría, cómo se siente antes y durante el acto. La balanza de la duda y la confianza comenzaba a equilibrarse. Sin embargo, justo cuando visualizaba su éxito, la sombra del temor volvió a asomarse. ¿Y si fracasaba? ¿Qué pasaría si su trabajo no cumplía con sus expectativas? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podría dejar que esos pensamientos lo detuvieran. Apuntó en su cuaderno: «El arte debe ser liberador». Con esa afirmación resonando en su mente, se sintió listo para dar el siguiente paso. Pero de repente, una nueva cuestión se desató en su interior. ¿Qué tendría que renunciar para ser verdaderamente fiel a sí mismo en este camino? La respuesta parecía más evasiva que nunca, pero sus ansias de descubrimiento comenzaban a reemplazar al miedo. Las decisiones que le aguardaban a la vuelta del próximo compás estaban llenas de incertidumbre, y el eco acelerado de su corazón lo impulsaba a moverse hacia lo desconocido. La vida de Miguel estaba a punto de cambiar de nuevo, y esta vez, el riesgo sería más profundo y más personal que nunca. ¿Sería capaz de enfrentarlo con la misma valentía que había demostrado hasta ahora? La respuesta estaba a punto de manifestarse. El tiempo corría y la fecha de su presentación se acercaba rápidamente. Miguel despertó esa mañana con un objetivo claro. Iba a interpretar su composición en una pequeña sala del conservatorio, un lugar donde artistas emergentes como él podían compartir su trabajo. El nerviosismo se hacía sentir, pero también una oleada de emoción. Por primera vez, sería el autor de su propia historia, sin máscaras, sin dudas. Durante días, la sala de práctica se había transformado en su santuario. Cada acorde era una demostración de coraje, una declaración de su verdad. La composición se había desarrollado en una danza de melodías, donde cada nota se elevaba como un grito de libertad. Miguel estaba creando un legado que resonaría no solo en su corazón, sino en el de quienes escucharan.
Y aunque la voz de la duda aún susurraba en su mente, su determinación había crecido de manera palpable. Reconoció que el miedo había sido su compañero constante, pero no permitiría que lo definiera. El día de la presentación llegó con un aire de expectativa. La sala estaba llena, y al mirar las caras del público, sintió una mezcla de adrenalina y paz. Allí estaban sus compañeros, amigos y, por supuesto, Lucas, quien lo observaba con cierta curiosidad. Miguel se sentó frente al piano, el pulso de su corazón marcando el compás de su entrada. Con cada nota que tocaba, sentía que dejaba atrás los miedos del pasado. La música fluía de su ser. Cada acorde incorporaba su viaje de lucha, crecimiento y aceptación. De pronto, la sala se convirtió en un espacio seguro. La energía del público lo impulsaba a seguir. Miguel no solo estaba tocando una composición, estaba revelando su esencia, su verdadera identidad. Las melodías se entrelazaban con su historia, y en un instante, se dio cuenta de que no estaba solo en esta travesía. Compartía una experiencia humana universal. La ovación al finalizar fue explosiva y sentida. Miguel sintió que, al recibir los aplausos, cada aplauso ahogaba la voz de la duda. Cada grito de aliento lo fortalecía. Sin embargo, entre la multitud, la mirada de Lucas era un enigma. En lugar de angustiarse, Miguel optó por acercarse a él al final del evento. Tenía que enfrentar esa sombra del pasado. «¿Qué te ha parecido?», inquirió, con un hilo de nervios entre sus palabras. Lucas, inicialmente sorprendido, esbozó una sonrisa genuina. «No esperaba que tocaras así. Has crecido, Miguel. Tu música tiene algo». La frase quedó en el aire, dejando un rastro de expectación. «Gracias, eso significa mucho. He estado luchando por ser más que un conserje, por ser quien realmente soy. Quiero seguir creando». La voz de Miguel resonó con la seguridad que había encontrado en ese recital. Ambos intercambiaron historias. Lucas confesó su propio fracaso al no perseguir sus sueños, y así, Miguel se dio cuenta de que no era el único que había luchado con la identidad. En ese momento, se entendieron más que nunca. Miguel había pasado de ser un simple conserje a convertirse en un profesional de la música, y en ese viaje había conquistado una nueva realidad. Su vida como artista no eliminaba su pasado, sino que lo utilizaba como un trampolín. Su metamorfosis se había culminado. Aceptó que el arte no solo estaba en la interpretación, sino en tener el valor de ser auténtico. La música lo había liberado, y lo había llevado a un logro significativo, que jamás hubiera imaginado. Con el triunfo llegado, Miguel comprendió que había dejado atrás la sombra de sus inseguridades. Había conquistado su miedo al reconocimiento, y su familia lo miraba con orgullo. Esto no era solo un nuevo capítulo en su vida. Representaba la esencia de un hombre que había tomado las riendas de su propio destino. A partir de ese día, Miguel continuó creando, compartiendo su música, y más importante aún, su historia. Con el paso del tiempo, comenzó a recibir invitaciones para tocar en diferentes eventos, construyendo una red de apoyo entre otros músicos. Cada nuevo triunfo era una reafirmación de su valor y la importancia de perseguir la verdad en su arte. Finalmente, Miguel logró su anhelo de ser reconocido no solo como un músico talentoso, sino como un verdadero artista. La parte más gratificante de todo era ser capaz de inspirar a otros con su historia. Se dedicó a enseñar a jóvenes talentos, animándolos a encontrar su voz y a vencer sus miedos. Miguel había recorrido un camino de transformaciones y desafíos, y cada paso que dio lo llevó a un lugar de autenticidad y realización personal. Ya no se definía por lo que hacía, sino por quién era. Un artista, un creador, un hombre libre. Es hora de hacer algo grande. Necesitan suscribirse ahora para sumergirse en nuestra próxima serie de historias que inspirarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar este viaje. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz cuenta. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad que celebra historias de superación personal.